Mi doble de otro universo vino a robar mi vida. Nadie notó la diferencia excepto mi perro, el ladrón con mi cara. La primera vez que lo vi, pensé que era un sueño. Estaba en la cocina, preparando café antes de ir al trabajo, cuando escuché a mi perro, Toby, gruñir como nunca antes. Me giré hacia la ventana y allí estaba yo. No era un parecido cualquiera. No era un hermano gemelo perdido, era mi cara exacta, con la misma cicatriz en la ceja, la misma forma de caminar y hasta la misma chaqueta azul que solo yo usaba. Sentí que la taza se me resbalaba de las manos, pero lo que me heló la sangre fue la mirada, fría, calculadora, como si viniera con un propósito. Entró a la casa como si le perteneciera. Saludó a mi esposa con la naturalidad de quien lleva años compartiendo cama con ella. Abrazó a mis hijos con la misma ternura que yo, y ninguno se dio cuenta. Nadie. Solo Toby. El perro ladraba y se interponía entre él y los demás. ¿Qué le pasa a este animal?, preguntó mi otro yo, sonriendo pero con un destello de impaciencia en los ojos. Yo no podía moverme. Estaba ahí viendo cómo alguien con mi rostro se apoderaba de mi vida en segundos y todo el mundo lo aceptaba. El silencio de mi hogar. Al principio pensé que estaba enloqueciendo. Nadie reaccionaba. Mi esposa me abrazó, pero abrazó a él, no a mí. Yo estaba en la sala, parado frente a todos, gritando sus nombres, y nadie me escuchaba. Era como si me hubieran vuelto invisible. Amor, te ves cansado, dijo ella acariciándole el rostro a mi doble. Deberías descansar. Él sonrió con esa misma sonrisa mía que siempre la tranquilizaba. Y mis hijos, felices, se subieron a sus piernas como si todo fuera normal. Toby ladraba sin parar, desesperado. Se colocó frente a mí, gruñendo con los colmillos descubiertos, pero no hacia mí, hacia él. Entonces entendí algo aterrador. Mi perro sí me veía. El impostor, al notar la reacción del animal, me miró directo a los ojos. Fue un segundo fugaz, pero suficiente. Sabía que yo estaba allí, sabía que no había logrado borrarme del todo, y esa mirada decía algo claro: no interfieras. Esta vida ahora es mía. Me temblaron las manos. Intenté tocar a mi hijo, pero mis dedos lo atravesaron como humo. No podía abrazarlo, no podía impedirlo. Estaba atrapado en una especie de limbo, condenado a ver cómo otro yo ocupaba mi lugar. Pero en medio de esa impotencia, comprendí algo. Toby era mi única conexión con el mundo real. Y si él podía verme, quizá había una forma de recuperar mi vida. El reflejo oscuro. Los primeros días observé con impotencia cómo mi doble jugaba el papel de esposo y padre con una perfección aterradora. Conocía cada gesto, cada palabra que debía decir, cada recuerdo compartido. Nadie sospechaba. Pero pronto empecé a notar grietas en su actuación. Era más frío con mis hijos. Cuando mi hija le mostró un dibujo, él apenas sonrió y lo dejó de lado. Yo habría aplaudido, lo habría puesto en la nevera como siempre. Era más calculador con mi esposa. Sus caricias tenían algo mecánico, un interés oculto. No era amor, era posesión. Una noche lo seguí hasta el estudio. Cerró la puerta, encendió la computadora y comenzó a escribir en un idioma que no reconocí, símbolos que parecían moverse en la pantalla como si estuvieran vivos. Su rostro se iluminaba con una satisfacción oscura. Toby gruñía desde el pasillo. Sabía que ese hombre no era yo. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. Mi doble se levantó, fue hasta el espejo y habló con su reflejo, pero el reflejo no le imitaba. Le respondía. El original está atrapado, no puede intervenir, murmuró el reflejo. Lo sé, respondió él, pero debo mantener al perro vigilado. Ese animal podría arruinarlo todo.
Me quedé paralizado. No era solo un impostor, era parte de algo mucho más grande, un plan, un propósito. Y mi familia era el escenario. En ese instante, Toby corrió hacia la puerta y empezó a rascar desesperado. Mi doble se giró, abrió y lo miró con frialdad. «Tranquilo, pronto también dejarás de ladrar», le susurró. Sentí una furia que me quemaba por dentro. Podía soportar que me robaran la vida, pero no permitiría que lastimara a mi perro ni a mi familia. Sabía que tenía que encontrar la forma de romper la barrera de invisibilidad que me aprisionaba. Las llaves del pasado, cuando entendí que mi reflejo oscuro no era una casualidad, sino parte de un plan bien diseñado, me invadió un sentimiento extraño. El pasado podría ser la clave para escapar. Recordé a mi abuelo, un hombre campesino, supersticioso para muchos, pero sabio para mí. Él solía decirme: «Hay puertas que no todos pueden ver. Si alguna vez te pierdes entre sombras, busca las marcas de tu sangre». En aquel momento, siendo niño, no entendí sus palabras, pero ahora resonaban con fuerza. Esa misma noche, mientras mi doble dormía junto a mi esposa, yo vagué por la casa como un fantasma. Pasé por el desván, un sitio donde casi nunca subíamos. Allí, entre polvo y cajas viejas, encontré un baúl de madera que había pertenecido a mi abuelo. Lo abrí y dentro había un cuaderno de tapas de cuero. Lo tomé. Apenas lo abrí, mis dedos ardieron como si el papel me reconociera, y en la primera página, escrita con la caligrafía temblorosa de mi abuelo, decía: «El que tiene tu rostro no siempre tiene tu alma. La sombra que roba tu vida teme al animal fiel y a los recuerdos que nadie más comparte. Cuando lo oscuro aparezca, regresa al origen, la tierra, la sangre y el espejo roto». Mi corazón latía con fuerza. El cuaderno contenía símbolos extraños, parecidos a los que vi en la pantalla de mi doble, pero acompañados de notas en castellano: protección, puerta de retorno, el vínculo del perro. En ese instante, Toby apareció, moviendo la cola, mirándome con esa intensidad que parecía humana. Me di cuenta de que él era más que un simple guardián. Era mi ancla en este mundo. Pero no todo era revelación. Escuché pasos en la escalera. Era mi doble. Entró al desván, los ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. «Así que encontraste el cuaderno», dijo con una sonrisa torcida. Yo retrocedí con el cuaderno en mis manos, temblando pero decidido. Había descubierto algo importante. El pasado de mi familia estaba entrelazado con este destino, y el impostor lo sabía. El primer enfrentamiento, el aire en el desván se volvió denso, como si el oxígeno hubiera sido absorbido por la sombra que ahora ocupaba el espacio. Mi doble avanzó con paso seguro, y cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un presagio. «Ese cuaderno no te pertenece», susurró con una voz que, aunque idéntica a la mía, resonaba como un eco lejano, hueco. Número tragué saliva, apretando el cuaderno contra mi pecho. Este cuaderno siempre estuvo en mi familia. Es mío. Y tú lo sabías. Su risa fue corta, amarga. Dio un paso más, y por primera vez vi cómo su sombra se movía de manera independiente, reptando por las paredes, buscando alcanzarme. El miedo me paralizó, hasta que Toby se interpuso entre ambos, gruñendo con los colmillos al descubierto. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. En ese instante recordé una de las frases del cuaderno: «El vínculo del perro revela al impostor». Abrí el libro al azar y mis ojos se posaron sobre un símbolo, un círculo incompleto con 3 líneas cruzadas en el centro. Era simple, pero sentí un calor recorrerme al dibujarlo en el aire con mi dedo. La reacción fue inmediata. La sombra de mi doble se encogió como si la hubieran quemado.
Él gritó, llevándose las manos al rostro. ¿Cómo, cómo sabes eso? El poder me sorprendió a mí también. No entendía del todo lo que había hecho, pero sentí que era la primera vez que no estaba indefenso. El impostor retrocedió hacia la escalera, sus ojos ahora desbordados de ira. «Esto no termina aquí», dijo, antes de desvanecerse entre las sombras como si se disolviera en el aire. Yo me desplomé de rodillas, con el cuaderno en las manos y Toby a mi lado, lamiéndome como para recordarme que aún estaba vivo. Pero la victoria era amarga. Ahora sabía que el impostor no solo buscaba reemplazarme, sabía de la herencia de mi familia, del poder de esos símbolos, y lo quería todo. El cuaderno no era un simple diario, era un manual, una advertencia, y posiblemente mi única arma. Lo que no entendía aún era por qué mi abuelo había escrito todo aquello, y por qué había esperado hasta ahora para revelarse. El legado del cuaderno. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi doble con esa sonrisa torcida y la sombra moviéndose a sus espaldas como una criatura viva. Toby permaneció despierto conmigo, acostado a los pies de la cama, gruñendo de vez en cuando hacia las esquinas oscuras de la habitación, como si pudiera ver lo que yo no. Al amanecer, decidí que ya no podía huir de las páginas de aquel cuaderno. Me senté junto a la ventana, dejé que la luz bañara las hojas amarillentas y empecé a leer desde el principio. Las primeras páginas parecían un diario común, escritas con letra firme. Eran de mi abuelo. A quien encuentre estas palabras, recuerda que la sangre guarda secretos que la razón no siempre comprende. He visto mi reflejo en otros mundos y no todos ellos son amigos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso él también había enfrentado a un doble? Leí más. Cada capítulo era una advertencia. Algunos reflejos eran benignos, curiosos. Otros, ambiciosos y peligrosos, dispuestos a cruzar cualquier frontera con tal de obtener lo que no les pertenecía. Y había uno en particular, descrito con detalle. Ojos intensos, sonrisa ladina, una sombra que no obedecía a la luz. Era mi impostor. Las notas hablaban de símbolos protectores, rituales simples que no necesitaban más que concentración y fe. Pero lo que más me impactó fue encontrar un apartado titulado El Guardián. Ahí mi abuelo escribía: «Los animales perciben lo que los humanos ignoran. Un perro fiel a su dueño jamás confundirá el original con el impostor. Ellos son el vínculo que desenmascara a la mentira». Cerré el cuaderno, con lágrimas en los ojos, y miré a Toby. Ahora entendía por qué él había sido el único en reaccionar ante el impostor desde el principio. No era solo mi mascota, era mi guardián. Pero había más. Una última frase, escrita en rojo, me heló la sangre. El impostor no busca tu vida, busca tu linaje. Y si no lo detienes, no serás tú el último en caer. De repente comprendí que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba únicamente de mí. Mi familia entera estaba en peligro. El impostor gana terreno. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y cautela. Yo trataba de mantener un perfil bajo, mientras el impostor se paseaba con mi rostro y mi voz, adueñándose poco a poco de mi vida. Lo vi en una reunión con mis amigos de toda la vida. Reía con ellos, contaba anécdotas que solo yo debía conocer y, para mi horror, parecía que los detalles eran tan precisos que nadie dudaba de su autenticidad. Yo observaba desde lejos, escondido tras una vitrina de la cafetería, con el corazón hecho trizas. «¿Cómo sabe tanto de mí?», me pregunté, apretando los puños. No tardé en darme cuenta. El impostor tenía acceso al cuaderno del abuelo.
No solo lo había encontrado antes que yo, sino que estaba usando las memorias y detalles escritos allí para reforzar su engaño. Lo peor llegó cuando se acercó a mi madre. Ella siempre fue una mujer intuitiva, capaz de detectar mentiras a kilómetros, pero lo vi abrazarla, con una ternura que me heló la sangre, y ella correspondió con lágrimas en los ojos. Hijo, me alegra verte tan cambiado, más atento, más amoroso. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Era posible que ella prefiriera a mi doble? Mientras tanto, Toby se convertía en mi única compañía. Su rechazo absoluto hacia el impostor seguía siendo evidente. Cada vez que él entraba en casa, el perro gruñía mostrando los dientes, como si quisiera lanzarse encima. Eso ponía nervioso al impostor, quien fingía bromear. Ya deberíamos entrenar a este perro, parece que no me soporta. Yo veía la incomodidad en sus ojos. Sabía que Toby era un obstáculo. Una noche, mientras lo observaba desde la ventana, lo escuché murmurar con alguien por teléfono. No alcancé a entenderlo todo, pero una frase quedó grabada en mi mente. Pronto todos serán míos y él no tendrá a dónde volver. Sentí un escalofrío. No solo quería usurpar mi vida, quería borrar cualquier rastro de mí, destruir los lazos que había construido con mi familia, mis amigos, todo. Era hora de contraatacar. El cuaderno hablaba de señales visibles que podían confundir al impostor y hacerlo revelar su verdadera naturaleza frente a otros. Decidí que el próximo encuentro con mi familia sería mi oportunidad. Respiré hondo y acaricié a Toby, que movía la cola pero mantenía la mirada fija en la ventana, como si también supiera que la batalla apenas comenzaba. La confrontación. Decidí que la próxima cena familiar sería el escenario perfecto para desenmascarar al impostor. Mi madre había organizado una reunión en casa, invitando a mis tíos, primos y algunos amigos cercanos. Una oportunidad única. Todos estarían allí, todos los que habían confiado en él sin cuestionar nada. Con la ayuda del cuaderno del abuelo, preparé mi plan. Allí había una lista de anécdotas ocultas, pequeñas verdades que nadie más conocía excepto yo. Eran recuerdos íntimos, detalles que habían marcado mi vida y que el impostor nunca podría recrear con exactitud. La noche llegó. Desde la ventana observé cómo el impostor se sentaba en mi lugar, sonriendo y hablando con naturalidad. Parecía dueño absoluto del momento. Hasta Toby, inquieto, se retorcía a mi lado, como entendiendo la tensión. Esperé mi momento. Y cuando él empezó a contar una historia de mi infancia frente a la mesa, entré decidido. El silencio fue inmediato. Todos me miraron con asombro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi tía con la voz temblorosa. El impostor se levantó de golpe. Sus ojos me atravesaron con furia disfrazada de sorpresa. «¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes con mi rostro?», dijo, actuando como si yo fuera el intruso. «No, yo soy el verdadero. Ese hombre no es quien dice ser. Él sabe cosas que no debería saber, pero también ignora detalles que jamás podrían olvidarse». Todos se miraron confundidos. Decidí poner la primera prueba. «Mamá, ¿recuerdas aquella noche en que papá me llevó a escondidas a ver las estrellas en la azotea? Solo tú y yo sabemos lo que pasó después, cuando me diste ese consejo que cambió mi vida. ¿Cuál fue?». El impostor vaciló. Intentó sonreír, pero no supo qué decir. Mi madre, en cambio, me observó con los ojos muy abiertos. Yo misma no lo recordaba hasta ahora», murmuró, conmovida. El ambiente se llenó de susurros. El impostor retrocedió un paso, pero rápidamente recuperó la compostura. «Está inventando. No pueden dejarse engañar por un farsante». En ese instante, Toby entró corriendo y se plantó frente a él, gruñendo con fuerza. Todos quedaron helados.
El perro jamás me había gruñido a mí. Mírenlo, dije con voz firme. Los animales ven lo que nosotros no. Él sabe quién soy yo y quién es el impostor. El impostor intentó acercarse al perro, pero Toby le mostró los dientes con una furia indescriptible. Hubo un murmullo general en la sala. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me tocó la cara. Tú eres mi hijo. La tensión estalló. El impostor gritó: «No, esta vida es mía, no voy a soltarla». Y, con esa declaración, la máscara cayó. Ya no se trataba solo de engaño. Había revelado ante todos sus verdaderas intenciones. El verdadero rostro del impostor. El salón quedó en silencio tras la confesión involuntaria del impostor. Mi madre aún me sostenía la cara con ambas manos, como si necesitara convencerse de que era yo el auténtico. Los demás familiares nos miraban con incredulidad, incapaces de asimilar lo que ocurría frente a sus ojos. De repente, el impostor dio un paso al frente. Su mirada se volvió más fría, más sombría, como si finalmente hubiera dejado de fingir humanidad. ¿Quieren la verdad? Está bien. No soy de aquí. Vine porque tu vida era perfecta, porque tú la desperdiciabas y yo sabía cómo aprovecharla. Yo merezco esto más que tú. Un murmullo de espanto recorrió la mesa. Mi primo cruzó los brazos, incrédulo. ¿De qué demonios hablas? ¿Un doble? ¿De otro lugar? Esto suena a locura. El impostor sonrió. Locura, number, ciencia. Hay infinitos universos. Yo crucé el umbral para tener lo que nunca tuve en el mío. Una familia, un hogar, amor. Ustedes nunca lo entenderían porque han vivido siempre rodeados de todo aquello que yo anhelaba. Su voz se quebró por un instante, dejando ver un dolor real, una nostalgia que me estremeció, pero de inmediato volvió a endurecerse. Y no pienso regresar. Esta vida ahora me pertenece. Toby, erizado, ladró con furia. Mi madre retrocedió, tomada por el miedo, y yo, con un nudo en la garganta, entendí que la situación había llegado a un punto crítico. No puedes robar algo que no es tuyo, le dije, firme. El dolor que viviste no justifica la traición ni la mentira. Yo también he sufrido, pero aprendí a resistir. Esa es la verdadera diferencia entre nosotros. El impostor me miró con rabia, los ojos enrojecidos como si llevara dentro un fuego extraño, y entonces, delante de todos, hizo algo que nadie esperaba. Cambió su rostro por un instante. Una deformidad mínima, una distorsión como un reflejo en el agua movida por el viento. Los gritos no se hicieron esperar. Mi tía se cubrió la boca, mis primos retrocedieron horrorizados. La verdad ya no podía esconderse. Él no era yo, al menos no por completo. «¿Ya lo vieron?», rugió el impostor. «Yo no soy de aquí, pero tampoco soy una ilusión. Soy real, tan real como ustedes. Y no voy a perder lo que me pertenece. Si tengo que luchar, lucharé». El ambiente se volvió insoportable, cargado de miedo y tensión. La familia se dividió. Algunos me apoyaban, otros aún dudaban y unos pocos empezaban a sentir compasión por el impostor. Yo respiré hondo. Entonces todo se decidirá aquí frente a todos, no con palabras, sino con la verdad. Yo demostraré quién soy, y tú demostrarás hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener tu mentira. El impostor sonrió con malicia, como quien acepta un duelo ineludible. Perfecto. Prepárate, porque cuando esto termine, solo uno de nosotros seguirá existiendo en este mundo. La decisión del destino. El aire era tan denso en el salón que parecía que el tiempo se había detenido. Mi familia permanecía en silencio absoluto, atrapada entre el miedo y la esperanza.
El impostor me miraba fijamente, con una mezcla de rabia y desesperación, mientras Toby gruñía sin cesar, como si estuviera listo para lanzarse contra él en cualquier momento. Yo di un paso adelante. Esto no es un concurso de fuerza ni de mentiras. Esto se decidirá con la verdad. Si tienes el valor de sostener tu vida robada, hazlo ahora. Pero te advierto, el amor de una familia no se puede falsificar. El impostor apretó los puños. Sus ojos chisporroteaban con un brillo antinatural. ¿Y qué sabes tú del amor? Tú lo tuviste todo sin merecerlo. Yo crecí en un mundo en ruinas, sin padres, sin amigos. Cuando crucé aquel portal y vi tu vida, supe que tenía que quedármela. Yo puedo amar mejor que tú. La sala entera lo escuchaba con el corazón encogido. Había dolor en sus palabras, sí, pero también obsesión. En ese momento entendí que su lucha no era contra mí, sino contra el vacío de su propio pasado. Respiré hondo y hablé, no con rabia, sino con calma. Entonces míralo bien. Mira a mi madre, a mis hermanos, a todos aquí. No se trata de tener, sino de cuidar. El amor no es un premio, es paciencia, sacrificio, verdad. Y tú, aunque lo intentes, no puedes ser yo porque nunca fuiste honesto. Mis palabras lo hicieron tambalear. Por primera vez dudó. Su rostro se descompuso en una mueca de furia y tristeza al mismo tiempo. Dio un paso hacia mí y Toby se interpuso, ladrando con más fuerza que nunca. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El impostor comenzó a desvanecerse, como si la mentira que lo sostenía en este mundo no pudiera resistir más. La distorsión en su cara se extendió por todo su cuerpo, fragmentándolo como un cristal roto. No, no me quiten esto. Yo también merecía vivir así, gritó, extendiendo la mano hacia mi madre. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió con voz firme. Merecías amor, hijo, pero no de esta manera, no robando la vida de otro. Sus palabras fueron el golpe final. El impostor se quebró en miles de fragmentos de luz que se desvanecieron en el aire, dejando un silencio absoluto tras de sí. Mi familia entera se abalanzó hacia mí. Mi madre me abrazó con una fuerza que casi me quiebra, mientras mis hermanos lloraban, aliviados. Toby se subió a mis piernas, moviendo la cola como si hubiera vencido él mismo la batalla. Esa noche comprendí una verdad que me acompañaría para siempre. La paciencia y la verdad son más fuertes que cualquier mentira. Mi doble había venido de otro universo con la intención de reemplazarme, pero lo que no entendió fue que la identidad no se construye con apariencias, sino con la constancia del corazón. Al final, aprendimos todos que el amor de una familia no puede ser robado ni suplantado. Puede ponerse a prueba, puede confundirse por un momento, pero siempre, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. Toby fue el primero en saberlo. Mi perro, mi guardián silencioso, había visto lo que nadie más pudo ver, que detrás de la imitación perfecta había un vacío imposible de llenar. Y así, con la luna brillando sobre la casa y la familia unida otra vez, supe que mi vida me pertenecía no por derecho, sino por el compromiso de vivirla con autenticidad, gratitud y amor.